Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a resolver un ejercicio que es relacionado al tema que hemos llegado a ver. Entonces vamos a proceder como a hallar una longitud de onda. Procedemos a leer el problema que nos indica: una estación de radio emite una señal de 1000 kHz. ¿Cuál es la longitud de onda de esta señal? Entonces vamos a hacer un cuadrito para nuestros datos. En este caso nos da el dato de kilohertz. Vamos a llegar a colocar en cajita de datos la frecuencia, que es igual a 1000 kHz. En este caso vamos a suponer que la velocidad es igual, sería la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto es muy importante, que nos indica que debemos encontrar la longitud de onda, que es nuestra incógnita. Vamos a la parte de la solución. En este caso, aquí se observa una tablita que vamos a verificar con qué datos podemos relacionar. Por ejemplo, acá tenemos en la cajita de datos, acá en los datos, podemos utilizar esta fórmula, que es la velocidad de la propagación. Bueno, en la cajita de datos nos indica que tenemos la velocidad acá en la fórmula, entonces descartamos. Tenemos frecuencia también aquí, igual. ¿Y qué nos pide? Longitud de onda, que es una incógnita. Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Vamos y anotamos hacia un lado la velocidad de propagación por la frecuencia. En este caso vamos a hacer un despeje a la longitud de onda. Vamos a hacer un despeje a la longitud de onda. Vamos a hacerlo, vamos a realizar la velocidad. En este caso, como cuando están multiplicando y se quiere llegar a despejar, vamos a realizar a que cuando está multiplicando, por ejemplo, la frecuencia, cuando está multiplicando, se va al otro lado a dividir. Entonces, la frecuencia, como está multiplicando, entonces se va a ir al otro lado a dividir. La frecuencia va a ir hacia abajo. Entonces, nos queda esta formulita. Esta fórmula que no llegamos a observar y que se nos hace más fácil hallar la longitud de onda. Entonces, como ya tenemos la fórmula y ya el despeje, ¿qué hacemos? Procedemos a colocar los datos, reemplazar los datos a la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La frecuencia es igual a kilohertz y la velocidad metros sobre segundo. Aquí tenemos una observación, que sería que la frecuencia está en kilohertz, cosa que no está mal, pero en la solución nos pide que debemos convertir los kilohertz a hertz. Entonces hacemos un ejercicio de conversiones. Entonces hacemos una línea para separar y no confundirnos. Una conversión de kilohertz a hertz. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué nos indican? Que 1 kilohertz es igual a 1000 hertz. Bueno, continuando, que 1 kilohertz es igual a 1000 hertz. Entonces con este dato vamos a llegar a hacer nuestras conversiones. Entonces, esta frecuencia queremos convertir a hertz, ¿verdad? Entonces vamos a colocar este dato aquí, los 1000 kilohertz por,
aquí como nos indica 1 kHz. Entonces este kilohertz vamos a colocar abajo. ¿Por qué? Para que estas unidades se lleguen a simplificar. Y como nos dice que 1 kHz es igual a 1000 Hz, vamos a llegar a colocar hacia arriba. ¿Para qué? Como estas dos unidades kilohertz se simplifican, nos llegarían a quedar. ¿Qué nos llegarían a quedar? Los hertz, ¿verdad? Entonces hacemos una multiplicación de esta conversión. Entonces, ¿cómo hacemos? Introducimos este número en nuestra calculadora y llegamos a multiplicar. Multiplicamos por lo que está arriba. Entonces hacemos 1000 por 1000 sería, ¿verdad? Multiplicamos. ¿Y qué pasa? Esta línea que observamos aquí nos indica que debemos dividir. Entonces apretamos la tecla de dividir. ¿Por qué debemos dividir? Por lo que está abajo. Entonces sería 1, ¿verdad? ¿Y cuánto nos sale el dato? Y este dato es lo que debemos introducir acá. Introducimos como está. Y esto es nuestro dato, que sería este dato en hertz, es lo que nos llega a indicar. Entonces, ¿qué hacemos? Un dato más, que los hertz igual se les puede denominar como segundo a la -1, ¿verdad? Entonces, anotamos los mismos datos. 6 a la -1. Entonces, como nos pide esto, entonces nos hace confundir eso un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Estos segundos, como está -1, debemos invertirlo. Bueno, lo vamos a hacer. Anotamos lo mismo, 3, 6. ¿Y qué pasa? Este -1 nos indica que se ha ido hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para invertirlo? Vamos a hacer que 1 por S, igual, no sé si me entendí, este es segundo, se le invierte, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a llegar a utilizar. Entonces, esto va a ser nuestro dato. Una vez ya tenemos nuestros datos y ahora que nos hemos ido a ver si la frecuencia está en hertz, vamos a irnos directamente a velocidad. En este caso, nuestra velocidad debería estar en metros sobre segundos. Sí o sí en metros segundos. Si nos llegarían a pedir, o bueno, nuestro dato que nos daría sería, digamos, 3 por 10 a la 8 kilómetros sobre segundo. Esto nos indica que los kilómetros sí o sí debemos convertirlos a metros. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya se tiene la velocidad en metros sobre segundo y no se debe hacer ninguna conversión, debemos llegar a introducir nuestros datos a la fórmula. Entonces, vamos a introducir a los datos a la fórmula, que sería, esta es la fórmula. ¿Y qué nos dice? La velocidad. ¿Cuánto es nuestra velocidad? 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra frecuencia? Ojo, que debe ya estar convertido a hertz. ¿Qué sería? Este dato que hemos llegado a convertirlo, ¿verdad? Entonces colocamos aquí 6 por 1 a la... Exacto, ¿cómo está? Lo mismo. Luego, ¿qué hacemos? Pasamos al tema. En este caso se llegaría a realizar lo mismo. Copiamos 3 por 8 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí se tiene una multiplicación, entonces vamos a hacer una multiplicación. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una multiplicación de que, mire, nos dice este dato multiplicado con este dato. Entonces, metemos lo mismo a la calculadora, como está. Colocamos por, ¿cuánto? 1.
¿verdad? Y este es nuestro dato. Es lo que debemos colocar aquí. Lo mismo. Dividido sobre cuánto, ¿qué está aquí abajo? Entonces ya sobre segundo, ¿verdad? Bajamos y volvemos a resolver. ¿Qué nos indica? Bueno, en este caso nos concentramos en las unidades. En las unidades. ¿Qué vemos? Que acá hay segundos. Estos segundos los llegamos a simplificar. ¿Y qué es lo que nos llega a sobrar? Serían metros. Ojo, que la longitud de onda siempre debe estar con unidades de longitud. O sea, metros, no sé, con lo que nos pida. Por ejemplo, puede estar en kilómetros si nos llega a pedir, ¿no?, la docente. Entonces, como ya tenemos los datos, por ejemplo, este dato debe estar dividido con lo que de abajo. Introducimos lo mismo en la calculadora. Introducimos 3. Aquí les voy a enseñar cómo acá la calculadora sería así. 3. Vamos a apretar este por este que está acá. Entonces, a pesar de que algunos sabe estar una E, es lo mismo. Deben colocar esta y no elevarlo, sino directo a 8, como nos indica acá. Entonces, ¿qué nos dice la línea? Esa línea que es dividir por este dato. Entonces, introducimos. Y entonces procedemos a tener el resultado, que sería, ahí nos da el dato, 300 metros. ¿Cuánto es la longitud de onda que emite una señal de radio? Sería 300 metros. Bueno, espero que les haya servido, chicos.